¿podría irse a la cárcel la presidenta? Podría, es un delito el desacato a una autoridad judicial, a una resolución de una autoridad judicial, sí podría. Nancy Juárez, la jueza, fue pues quien ha ordenado a la presidencia de la República a detener la aplicación de la reforma al Poder Judicial mediante la eliminación de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, pues todo esto ha desatado una polémica brutal en nuestro país. Le aprecio, jueza, que me tome esta comunicación. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, Luis. Muy bien, gracias. A tus órdenes. Oiga, déjeme preguntárselo así de manera franca y abierta. ¿Cómo se atreve una jueza a ordenarle algo a la presidenta? ¿Eso en qué país se ha visto, oiga? Pues así es, conmovedor, Luis, porque yo estoy igual que tú, ¿no? Profundamente lamentable el comentario desde presidencia, porque bueno, pues es un total desprecio a la Constitución, a las instituciones y peor aún un desprecio al pueblo de México, ¿no? El hecho de que la presidenta diga que no tengo atribución, bueno, pues ese argumento es completamente falso. Y no es que esté por encima del pueblo, ese argumento tampoco nada tiene que ver. Aquí lo que te puedo explicar es que así en términos muy generales es que existen 3 poderes federales en México y cada uno tiene facultades distintas. En este caso, el Poder Judicial, entre tantas de ellas, tiene la facultad de conocer y resolver los juicios de amparo contra actos de autoridad que violen los derechos humanos. Esta es una facultad exclusiva de los jueces del Poder Judicial de la Federación. En palabras sencillas, nosotros somos quienes defendemos al pueblo de los actos arbitrarios de cualquier otra autoridad. Ya. Y siendo así, bueno, pues de igual manera estamos facultados para suspender la ejecución de cualquiera de esos actos arbitrarios. Aquí hay algo muy interesante porque la gente piensa que esto es el Cruz Azul contra el América, oiga. Y bueno, la verdad es que es muchísimo más complejo y es un asunto que a veces termina por ser muy difícil de entender. Usted no se despierta un día y dice, voy a ordenarle a la presidenta que cierre o que tumbe la reforma al Poder Judicial, sino que lo hace porque resuelve un asunto, un amparo, en este caso entiendo. ¿Quién interpuso el amparo, oiga? Bueno, el amparo fue interpuesto por un par de quejosas que no podría revelar sus nombres. Sin embargo, yo actúo con base en lo que las quejosas me van solicitando dentro de ese juicio de amparo. Desde luego que no despierto un día y digo voy a requerir a alguna autoridad en tal sentido, sin justificación alguna. Claro que no. Nosotros actuamos como garantes, respeto a los derechos humanos. Y en ese aspecto, bueno, pues las quejosas solicitaron que se requiriera a la autoridad, cualquier autoridad, en este caso fue la presidenta de la República y el titular del Diario Oficial, pero puede ser cualquiera, que se cumpliera esa suspensión porque no lo habían hecho. Oiga, y pues así yo la tendría que requerir como lo hice. Hay instituciones, por lo regular las instituciones democráticas, tienen mecanismos de autocorrección. Pienso, por ejemplo, en una universidad, alguien publica un estudio y resulta ser que había una falla en ese estudio y después otra universidad publica un estudio en contra del primer estudio. Vamos, o sea, entre todos se corrigen en una universidad. Y hay autoridades. ¿Cuál es la autoridad en la universidad? Pues a final de cuentas el conocimiento. Si se logra probar científicamente que el primer estudio era errado, pues no pasa absolutamente nada, solamente se corrige y listo, se acabó. Así funciona el conocimiento y de alguna u otra manera creo que así funciona el derecho. Se supone que ustedes en el Poder Judicial tienen sistemas de autocorrección. Vamos a suponer que usted sí se extralimitó en sus facultades. Usted considera que no, pero vamos a suponer que sí. Supongo que hay una jueza o juez de nivel superior al grado que usted tiene o al rango que usted tiene, creo que sería más correcto el término, que podría corregir su resolución. Pero no
tendría que ser Ricardo Monreal o la presidenta de la República. ¿Me explico? ¿Hay alguien arriba que la podría corregir dentro del Poder Judicial, jueza? Efectivamente, Luis, si la presidenta o cualquier otra autoridad, desde su particular apreciación opinable y debatible, claro, como autoridad responsable, considera que un juez federal no tiene atribución o que es incompetente o que no es procedente el amparo, como lo han venido manifestando, lo que tendrían que hacer es recurrir, interponer los recursos previstos en la propia ley de amparo y ahí hacer sus alegatos o sus manifestaciones. Estos recursos son resueltos por los tribunales colegiados de circuito, quienes revisan las actuaciones de todos los jueces o juzgados de Claro. distrito y, bueno, en su caso, confirman la determinación o la revocan. Y ya alguna de las partes, o en este caso la autoridad, bueno, pues estaría ya libre de cumplir cualquier determinación. Pero en este asunto en particular, ninguna de las autoridades que menciono, que es la presidenta y el titular del diario oficial, han interpuesto algún recurso. De ahí que las resoluciones están firmes. Sí. Y pues no es posible modificar una resolución con una mañanera o con una declaración o entrevista, ¿no? Que Claro. pudiesen hacer. Oiga, ¿qué pasa si, como está pasando y como va a pasar al parecer, no le hacen caso, no cumplen su orden? La ley de amparo y la propia Constitución establecen el mecanismo a través del cual se va a tener que sancionar, porque así lo establece el marco legal, a las autoridades que incumplan. No precisamente se va a sancionar porque sea la presidenta o el diario oficial. Esto opera para todo tipo de autoridades que no cumplan una suspensión. Y bueno, el artículo 107, fracción 17 de la Constitución establece que deben ser sancionadas penalmente cuando se incumplan pues con esas suspensiones en los juicios de amparo. ¿Podría irse a la cárcel la presidenta? Podría, es un delito el desacato a una autoridad judicial, a una resolución de una autoridad judicial, sí podría. Sin embargo, eso ya queda en manos de el Ministerio Público para que integre o continúe el procedimiento correspondiente. Yo únicamente, si no dan cumplimiento a la suspensión, tendré que dar vista al Ministerio Público de la Federación y ya continuarán con el trámite respectivo. Los abogados en la Escuela de Derecho, en el primer año, nos enseñan el deber ser y el ser. Y el mundo del deber ser pues es muy interesante porque no deja de ser una entelequia. Está ahí, está en el papel, eso va cambiando, va evolucionando en la historia del derecho, en la historia de las sociedades. De ahí que yo le quiero preguntar, abogada, jueza, jurisconsulta, Nancy Juárez, con quien estoy platicando en estos momentos, ¿usted cree que en el mundo del ser, no del deber ser, alguien giraría una orden, por ejemplo, penal contra alguna de estas autoridades? ¿Usted cree que alguien fuera del Poder Judicial va a acatar lo que usted ha ordenado? ¿Qué ve, jueza? Porque hoy día pareciera que el Poder Judicial simplemente habla para sí mismo. No hay quien acate lo que está ordenando. No es solamente lo que usted ha ordenado. Ya van otros amparos, ya van otras cosas. Hay un desacato permanente. Hay un llamado del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, a no hacerles caso. Y ese llamado escaló a la presidenta de la República a no hacerles caso. ¿Qué ve en el mundo del ser, jueza Nancy Juárez? ¿Le harán caso? Lamentablemente yo veo que con esto está exponiendo al mundo la presidencia el rompimiento de un Estado de Derecho. Y eso, pues, el no cumplir con la ley se traduce en una anarquía, que es cuando no se respetan las leyes.
y se podría llegar incluso al absurdo de que quien tiene la obligación de pagar unos alimentos pues no los pague porque considere que o diga que la autoridad no es competente, ¿no? O quien haya cometido algún delito diga que no va a cumplir una condena porque pues es injusto y simplemente no la va a cumplir. Estamos en un momento crítico en donde pues el deber ser creo que está muy alejado, muy distante de lo que en realidad estamos viviendo. Y en ese sentido, pues, como dijiste, Luis, las determinaciones solamente se quedan en papel, sin embargo, evidencian ante el mundo un desprecio a las instituciones, como te decía, y a la propia Constitución. Oiga, cierro preguntándole algo. ¿No tiene miedo, Nancy? Bueno, están amenazando con meterla a la cárcel algunos. Mira, yo creo que a nadie le gustaría que lo denunciaran por realizar su trabajo profesional y apegado al marco legal. Estoy tranquila porque mi actuación ha sido así desde hace 14 años que protesté el cargo como jueza de distrito. Tengo 28 años de servicio y eso me ha permitido a través de la experiencia, la preparación académica, la profesionalización y sobre todo la independencia judicial, emitir resoluciones apegadas a derecho, de manera imparcial y objetiva. Lo que sí es cierto es que, bueno, el poder se concentra y el aparato del Estado puede ser utilizado en mi contra, eso sin duda. Sin embargo, también he de decir que cuando nosotros protestamos el cargo como jueces, es asumimos estos riesgos, ¿no? Como juzgadores. Le aprecio mucho que me haya regalado estos minutos aquí en MBS. Es la jueza Nancy Juárez. Muy buen día. Gracias. Gracias a ti por tu espacio, Luis.